Listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Primero, darle la bienvenida eh, a nombre de Comunidad Refugio y también particularmente desde el equipo de humanos. Bueno, humanos, para aquellos que no saben, es el área de proyección social de nuestra comunidad. Trabaja desarrollando tres ejes: acción solidaria, bienestar y comunidad y formación humana. La charla de hoy responde al último eje, al de formación humana, y nuestro objetivo es generar experiencia donde podamos aprender juntos. em, y podamos fortalecer el tema de salud, bienestar, calidad de vida de quienes conformamos la comunidad, pero también de las personas que deseen participar, porque pues es un foro abierto. Esto de la mano de profesionales y especialistas en distintas áreas, y hoy en el marco del Día Internacional de las Familias, que se celebró el 15 de mayo, ¿verdad? Tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Gilbert Carazo. eh, Hilbert es psicoterapeuta, también fundador de su consultorio con más de 15 años de experiencia eh, clínica en el trabajo con personas adultas, terapia de pareja, especialmente en temas vinculares y relacionales. Su práctica integra un enfoque, modelos terapéuticos basados en evidencia científica, enfoque humano y cercano y respetuoso. Además, ha participado activamente en radio, televisión, plataformas digitales, como divulgador de psicología. em, y cuenta con experiencia en consultoría organizacional en áreas como liderazgo, fortalecimiento de equipos, bienestar y bienestar laboral. Entonces, Gilbert, bueno, queremos primeramente agradecerte por esta disposición de facilitarnos este espacio y te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muy contento de estar por acá. De hecho, ahora que mencionaba esta parte de la divulgación en temas de radio, televisión, en los últimos 5 años hice mucho de eso y justo este año lo detuve. Hice una pausa y por temas de estudios y de tiempo, pero estos espacios de divulgar, de brindar información para mí son muy valiosos. Entonces estoy muy contento de estar por acá, estoy emocionado y me gusta compartir. Y en realidad un grupo un poco más pequeño me encanta, sobre todo si participan. Sé que suena cliché, cuando alguien habla dice hagan preguntas, participen. Y en la virtualidad es más fácil hacerse los locos y nada más no participar, pero bueno, de mi lado de verdad la puerta súper súper abierta para que me interrumpan, levanten la mano, comenten, pregunten, debatan, me lleven la contraria. Todas las anteriores, yo encantado. Como les decía Fabi, soy psicólogo clínico y soy un poquillo peleón. Si me siguen en redes sociales o ven por ahí, parte de lo que hago incluso es debatir influencers o personas que están hablando de amor, de género, de masculinidades, de manera insana, de manera que ni es científica, pero tampoco es ética. Entonces, parte de mi pasión es esta divulgación de lo que nos dice verdaderamente la ciencia de la conducta para tener una vida saludable y relaciones saludables. Entonces, por ahí está un poquillo mi pasión, por eso soy un poquillo peleoncillo en términos de debatir. Y bueno, no obstante, pues no siempre fue así. De hecho, en mis inicios como psicólogo, hace unos minutos comentaba que trabajaba en un colegio, en una secundaria, entonces trabajé con adolescentes, pero ya hace 10 años, más o menos, sí, 10 años, estoy full en la clínica, en mi consultorio privado. Em, Trabajé un tiempo viendo todavía adolescentes y adultos. Actualmente solo veo adultos y parejas y todo lo que tiene que ver con esto pues es mi pasión. Esto tiene que ver con la autoconciencia, el autoconocimiento, el amor propio, las relaciones sanas, porque eso es la gran mayoría de la vida adulta y por supuesto los hijos, las hijas, la crianza, la familia. Entonces ahí está mi pasión y curiosamente, aunque les cuento que
que ahora soy como muy apasionado por lo científico y lo que es basado en evidencia y debatir aquello que no es. En realidad, yo creo que el journey que los profesionales en salud tenemos es siempre informarnos, siempre investigar, de pronto hacer cursos, certificaciones, posgrados, o leer, escuchar, pero estar creciendo. Y empiezo haciendo como esta aclaración, porque es muy común que en temas de psicología tenemos algunos conceptos no tan acertados y que hoy voy a ir aclarando un poco dentro de la ciencia más moderna y objetiva. Y por eso la charla de hoy, que está en el marco del mes de la familia, tiene que ver pues con las relaciones, con los vínculos, con la familia, con la crianza, con el amor de pareja, pero la hemos titulado así y me voy a permitir compartir la presentación. Vamos a ver si funciona, si la vemos. Tal vez me confirma alguien nada más que sí estemos Sí, ya viendo. estamos viendo. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Ok, entonces, esto que hemos llamado familias sanamente dependientes, de entrada tiene una intención y es debatir aquella idea que por años, desde la ciencia psicológica, se nos ha hablado de la dependencia emocional como algo malo, como algo tóxico, y más bien entender un poco más objetivamente acerca de los vínculos y de cómo dependemos unos de otros de manera natural y cómo hacerlo sano. Entonces, el equilibrio que sostiene los vínculos. ¿Cómo podemos, desde un apego sano, vincularnos en familia? Empiezo entonces, gente, debatiendo esta idea. Em, si a ustedes les gusta temas de crecimiento, de desarrollo, de psicología, de autoayuda y demás, es muy probable que se han topado con la idea de la dependencia emocional como algo tóxico. Ojo, que tóxico no es una definición clínica, ¿verdad? Lo que pasa es que es tan famosa por autores como Bernardo Stamateas, Silvia Congost y otros, que ahora se habla de amor sano o tóxico, ¿verdad? Pero el problema con lo tóxico es que no nos define algo. ¿Qué es tóxico? ¿Es manipulación? ¿Es violencia? ¿Es mentira? ¿Es victimismo? ¿Qué es? ¿Verdad? Entonces, no es tan claro y por eso tenemos que mejor ir buscando hablar de conducta más específica y no tanto de etiquetas. Pero en todo caso, esta famosa idea de que lo tóxico es las relaciones que no son saludables y que la dependencia por defecto es tóxica, es algo que quiero empezar a debatir. Y también la idea de que apego va a ser igual a sufrimiento. De nuevo, sé de dónde viene esto. La idea de que la dependencia es algo insano viene incluso de autores muy importantes como Walter Rizzo, eh, argentino, que es muy bueno, ni siquiera estoy hablando en contra. Creo que lo que divulga es muy bueno, pero ha habido un problema con esta palabra. Se nos ha dicho depender es que una persona esté a cargo mía o que yo esté a cargo de otra persona y por lo tanto es malo y la dependencia es terrible. Y el apego, como decía el Buda, la raíz del sufrimiento humano es el apego a las cosas. Entonces, desapegarnos de la gente y desapegarnos de las cosas es el camino. Incluso dentro del mensaje cristiano, Jesús dijo cosas como no acumular tesoros terrenales, sino tesoros celestiales, y ahí podríamos profundizar mucho en la idea, pero muy por encimita, sí hay una idea de que no nos apeguemos tanto, que no nos aferremos tanto para evitar sufrimiento y tener más balance, y todo eso es cierto. Sin embargo, el problema es que lo hemos llevado a un extremo, a una idea como de que entonces, ¿cuál es la salud mental y la salud psicológica? La independencia, el desapego, no requerir de nadie. Y ahí nos hemos pasado de la raya, porque los seres humanos no estamos diseñados para la independencia. O sea, desde que éramos seres unicelulares, antes de pluricelulares, estoy hablando hace como 4.000 millones de años, eh, es cuando empezamos a hacer no uno solo, sino dos, que empieza toda la evolución hasta lo que somos hoy en día. Y desde ahí es que hemos incluso evolucionado los sapiens a dominar el mundo. Porque honestamente, uno a uno, hablando de mamíferos y animales, no somos el más fuerte para nada. La razón por la que dominamos sobre la Tierra, tal vez no muy bien, lastimosamente, más mal que bien, tal vez en los recursos, pero la razón que dominamos sobre los otros mamíferos es por la capacidad de interdepender, de hacer grupo, de hacer sociedad, de dirigir incluso a miles o a millones de personas con ideas. Porque un macho alfa en una tribu de, no sé, chimpancés o cualquier otro tipo de mamífero no puede dirigir a cientos. Por más macho alfa, las tribus son más pequeñas. El humano puede.
por la capacidad de socializar y depender unos de otros. Así que neurológicamente usted y yo estamos cableados para los vínculos, no para la independencia. De manera que la dependencia emocional no es el problema. Y por el contrario, esta idea de no requerirnos y no necesitarnos nos ha llevado a vivir actualmente en una cultura hiperindividualista. Esto lo sumamos a la tecnología, que estamos en teoría más interconectados, pero realmente, afectivamente, estamos más desconectados. Es preocupante. Es preocupante desde las generaciones más jóvenes que no tienen vínculos emocionales. Es curioso que ahora las edades incluso del inicio de vida sexual cada vez está más arriba. Y ojo, que puede ser sano postergar un poco y esperar a cierta madurez emocional, pero el asunto es gente que no se está vinculando, es antinatural, porque de nuevo, como especie somos sociales y nos han vendido esta idea de que necesitar a otros es debilidad. Entonces lo que quiero es empezar de verdad quitando esto. No es cierto. De hecho, el trabajo de Brené Brown, que es una gran trabajadora social estadounidense, tiene décadas haciendo investigación estadística de los vínculos, de lo que hace que la gente tenga éxito en el amor, en el trabajo, en la vida. Y lo que descubre es que a grandes rasgos, la vulnerabilidad, o sea, la capacidad de exponerse emocionalmente, de asumir riesgo, de hacer las cosas con todo y miedo, es la clave para el éxito. O sea, la capacidad de necesitarnos, la capacidad de decir no puedo hacer todo, aquí soy débil y necesito el apoyo del prójimo para lograr mis propias metas. Y esto no es debilidad, esto es literalmente cómo se forjó la sociedad, el humano y cómo hemos alcanzado todo lo que hemos alcanzado hasta hoy. Entonces, solo para hacer la aclaración, tampoco estoy diciendo que todo el trabajo de Walter Rizzo o Silvia Congost o no sé, algún otro autor o autora que usted haya leído, no digo que es malo, porque en realidad cuando uno profundiza los conceptos, podría ser más una diferencia semántica y la diferencia práctica no es tantísima. Pero para ir aclarando, la dependencia en sí misma no es un problema. La dependencia no es el problema. Pero, y ahora sí empezamos con la teoría más moderna, psicológica real, basada en la también, en la neurociencia moderna, que entendemos cómo estamos interconectados y para eso está diseñado nuestro cerebro. Pero hay dos tipos de dependencia sanas, las dos. La dependencia vertical, por ejemplo, que tiene ustedes como los que tienen hijos con sus niños o adolescentes, ¿verdad? Hay una dependencia, ellos dependen de ustedes. De hecho, el humano desde que nace es incapaz de sobrevivir por sí mismo. De ahí que el apego y la necesidad de vincularnos es natural. Dios nos la puso en el sistema para vincularnos y cuidarnos, o si no, no sobrevivimos. Entonces la dependencia con los hijos va a ser vertical, incluso en algunos contextos, ¿verdad? Y una relación de profesorado, de enseñanza o de mentoría, pues hay una verticalidad y está bien. Sin embargo, cuando hablamos de vínculos entre adultos, o sea, amistad, ya hermanos adultos, incluso uno con sus padres cuando ya es adulto, y definitivamente en la pareja, es cuando debe haber una dependencia horizontal. Y esa es la relación sana entre adultos, no independencia. Porque si fuera independencia sería hablar como en matemática de rectas paralelas, ¿verdad? Que nunca van a chocar entre sí. Pero en los vínculos no son así. Si yo fuera realmente independiente de mi madre, de mi novia o incluso hasta de mis mascotas, implicaría que si algo les pasa no me duele. O implicaría que si nos peleamos, yo voy al trabajo tranquilo. Pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede ser emocionalmente independiente de quien ama? Imposible. Entonces, la invitación de la psicología moderna científica es a un vínculo de dependencia horizontal, eso sí. Sé que a nivel teológico, cuando vamos a lo que escribió presuntamente el apóstol Pablo en Efesios 5 o 6, que habla de los deberes conyugales, habla de esta idea de que el hombre es cabeza y que la mujer debe seguir. Ahí hay todo un debate teológico que yo hoy no voy a entrar, de hecho hoy voy a estar muy desde la parte clínica y no teológica, pero probablemente incluso sus líderes, José Pablo y Eduardo, puedan explicarles esto súper bien y, y entender que no es sana una relación donde uno está por encima del otro. En realidad hay diferentes cualidades. Debato además la idea de que la mente y el cerebro de hombre es más de liderazgo y el de la mujer es más de seguir. Esos eran estudios
súper mal hechos del siglo XX de personas que ya tenían toda una estructura patriarcal en su mente, entonces decían, uy, mira, sí, vimos que el cerebro del hombre se enciende mejor cuando tiene que ver con tareas de liderazgo o con tareas de hacer o de desarrollar y el de la mujer con empatía, pero más bien eso era el resultado de la socialización misma. Si a una niña la ponían a jugar con Legos, de adulta iba a tener las mismas habilidades visoespaciales del hombre. Entonces, como que ya esto en la ciencia se ha debatido, el trabajo de Gina Rippon lo explica súper bien, neurocientífica inglesa. Entonces lo que quiero decir es la parte de que el hombre es más o menos o la mujer más o menos no es la invitación de las relaciones sanas, que más bien deben ser horizontales. Ahora bien, ¿cuándo empieza el problema entonces? ¿Cuándo hablamos de una dependencia que no es sana? Cuando en una relación de adultos está esta dependencia vertical, ¿verdad? De una estructura patriarcal, antes los hombres al poder, la mujer sumisa, o cualquier estructura donde uno esté por encima del otro, es lo que no queremos, porque ahí sí se puede dar lo que sería una relación de dependencia y codependencia. Y esto lo voy a decir muy resumido, pero ¿qué es un codependiente? Es una persona que en un vínculo está a disposición del otro. Está en una posición como sumisa, de sacrificio o de complacencia. Entonces esto lo vemos en temas, por ejemplo, alcoholismo. Tengo un esposo o tengo un padre o un hijo incluso alcohólico o drogadicto y yo me sacrifico, yo le salvo, le resuelvo sus irresponsabilidades económicas, logísticas y demás. Entonces, ahora no es solo el problema de la dependencia a la droga de esta persona, sino mi codependencia de ser su salvador, de sacrificarme a mí mismo por solventar al otro. Entonces, si traemos esto al mundo afectivo de pareja, es la pareja donde hay como un giver y un taker, ¿verdad? El dependiente siendo este taker que necesito que usted se encargue de mí, que se encargue de mi felicidad, de mi paz, de mi tranquilidad, de que yo esté bien, depende de usted. Entonces el codependiente asume ese rol. En efecto, yo sumiso, yo resuelvo, yo doy todo por usted, yo sacrifico, yo no sé decir no, no tengo límites y hay una relación que no es horizontal, sino vertical. De hecho, Eric Fromm, que fue también un psicoanalista del siglo XX, muy importante, escribió un libro que se llama El arte de amar. Curiosamente, como dato curioso, a diferencia de Freud, ¿verdad? Que era full ateo, o Jung, que era un poco más agnóstico, Fromm era creyente cristiano y en este libro, El arte de amar, habla de la Biblia, habla de Jesús, habla de la creación, súper interesante y era un genio el tipo, pero cuando habla de las relaciones no sanas, usa un término muy fuerte, que es como una relación entre un masoquista y un sádico, ¿verdad? Todavía dependiente y codependiente suena menos feo, pero va por ahí. Va alguien en el poder y alguien sacrificándose. Y esa es la verdadera dependencia que no es sana. Perdón, pero la dependencia que es horizontal entre dos personas, que sí, lo que el otro haga me va a afectar, que sí, si tenemos una bronca me va a doler y no puedo estar en paz si no estoy bien con mi pareja, porque hay cierta dependencia, eso es normal. Y quiero entonces debatir la idea de esta hiperindependencia, porque la mala praxis psicológica de eso es la que nos lleva a decir, ay, no, no me gusta que vos hagas esto, entonces me pongo mis límites y me voy a validar a mí mismo y entonces me alejo. Y tenemos gente súper aislada que ya no le habla a los papás, no le habla a nadie, no te puede tener una relación de pareja porque validándose tanto termina en un egocentrismo que no logra negociar, no logra ser flexible, llegar a acuerdos porque yo. Esa cultura individualista más bien es insana. Entonces, cuidado con eso. Voy a fijarme aquí en el chat si hay una pregunta o un comentario. Esa dependencia horizontal sana riñe con los conceptos de individualidad y huida muy actuales y modernos y de la actual descartabilidad de las relaciones. Sí, exactamente. Y por eso es que yo me he puesto un poco la camiseta a debatir esto, porque mucha gente que está haciendo esto no se le ocurrió. Se lo dijo su psicólogo o su coach o su life coach que le dijo, no, tiene que validarse, no tiene que permitir esto, porque vea que su pareja y su mamá es narcisista, porque ahora está de moda, ahora todas las mamás son narcisistas y una persona se enoja o hace algo mal y ya es narcisista, entonces es absurdo, ¿verdad? La cantidad de porcentaje de narcisistas en la sociedad no puede ser tan grande, no lo es. Y lo que les invito es a que por lo menos bajemos revoluciones y digamos suave, 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 tal vez nos desbalanceamos, si antes eran relaciones de poder y más que todo, lastimosamente, las mujeres permitiendo a alguien por encima, ahora nos vinimos a un lugar donde no estoy dispuesto a ceder en nada o a sacrificar nada,
Cuando el amor, claro que va a implicar sacrificio. Y una vez más, los que son padres, díganme si hay amor sin sacrificio, sin sacrificar tiempo, sueño, eh, energías, todo el dinero, todo. El amor implica un sacrificio sano, porque no voy a sacrificar mis valores, no voy a sacrificar mi esencia, voy a sacrificar mis recursos, mis fuerzas, mi dinero, pero eso está bien cuando amo. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero es quitar de la mesa esta idea de que la dependencia es tóxica, para decir la dependencia es necesaria. Y nuestros chicos, nuestros niños, hijos, van a depender de nosotros de manera vertical. Luego, conforme van creciendo, se vuelve una dependencia más horizontal y la pareja debe ser una dependencia horizontal. Ahora, para pasar un poquito al tema, ahora sí con los niños, eh, les decía que ellos van a tener una dependencia vertical naturalmente y probablemente han escuchado un poco esto que es la teoría del apego, que aunque para nosotros ahora es demasiado básico y como todos entendemos que los niños necesitan amor, seguridad, abrazo y apreciación y afirmación emocional para desarrollar buena autoestima, no siempre fue así. O sea, por siglos y milenios criábamos a la patada y creíamos que eso estaba bien. De hecho, es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que John Bowlby, que fue un psiquiatra, Mary Ainsworth, que trabajó mucho con él, y otras que fueron más mujeres, de hecho, que hombres quienes desarrollaron estas investigaciones tan importantes en la historia de la psicología, dijeron suave. Hay una diferencia entre un niño que crece con papá o sin papá porque murió en la guerra. O hay una diferencia entre el adolescente que tiene un papá agresor y el que no. Y hay una diferencia significativa en su desarrollo. Y de nuevo, aunque para nosotros ahora en la actualidad es casi obvio, esto es una teoría que tiene menos de 100 años de existir, de entender que el ser humano nace con una necesidad biológica de vínculo. Como se los decía, tanto física, porque si no el bebé se muere, pero emocional también. El bebé, el niño necesita saberse amado, saberse merecedor de, de que su vida tenga valor solo porque sí, solo por ser, solo por existir, no por lo que hace bien o mal, sino por ser. Y esa es la base sana de la autoestima y del apego sano. Porque de nuevo, si hay apego sano y hay apegos no tan buenos que ya casi voy a explicar, pero quiero empezar por ahí. De nuevo, totalmente de acuerdo con el que me diga, no, yo creo lo que dice Buda y lo que decía Jesús, de no apegarse a la plata, no apegarse al carro, no apegarse, sí, de fijo estoy súper de acuerdo. Y también no apegarse al extremo a una persona de que tengo tanta dependencia, que eso sí sería un problema psicológico, de no me puedo escoger una carrera, no puedo escoger un curso, no puedo escoger ni la ropa que me pongo si mi esposa o mi pareja no me dice qué hago, si mis amigos no validan todas mis decisiones, no sé qué hacer. Ahí entraría la parte insana. Pero el que haya un vínculo y apego profundo con la gente que amo es normal. Y ahora sí, ¿cómo funciona un poco esto de la teoría del apego? Hay lo que llamamos, y ojo que esto es un resumen muy por encimita porque es una teoría amplia, pero el niño o la niña que crece con mucho cariño, con validación, con cercanía, y esto implica abrazos, besos, implica el te amo, implica todo lo anterior, y la cercanía, la presencia desarrolla lo que llamamos un apego seguro, que es ese niño que supo que si papá o mamá o mis cuidadores se iban, iban a volver, porque estoy seguro en el vínculo. Entonces crezco con una autoestima sana y con esta seguridad de que no necesito hacer mucho para ser amado, necesito ser yo mismo y puedo encontrar vínculos sanos. Pero em, no todo el mundo lastimosamente tiene papás tan cracks y tan afectivos y tan balanceados. Y lo que empezaron a averiguar en estos estudios fue que, por ejemplo, cuando había un niño que papá o mamá era un poco intermitente, o tal vez se iba y no volvía por mucho tiempo, o por horas, o era un poco frío o distante, el niño reaccionaba diferente. Los experimentos en esto que yo sé que suena como a ratitas de laboratorio, pero la verdad es que sí, ponían a los niños en cuartos, en habitaciones y los papás iban, volvían y hacían experimentos. Y los niños que no tenían este apego tan seguro, que los papás no eran tan cercanos, desarrollaron lo que llamó Mary Ainsworth el apego ansioso ambivalente. En pico, para ponerlo un poco más fácil, mamitis, ¿verdad? Papá o mamá se va y me pongo mal, tengo miedo, como un terror al abandono, como que no va a volver y por eso lloro, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo fue su niñez, yo recuerdo que mis fotos del kinder, por alguna razón, la que salía el mapa mundi y uno con el lápiz y eso, yo siempre salía llorando, entonces seguro estaba un poquillo ansioso, pero es eso, ¿verdad? Entonces cuando papá o mamá vuelve, incluso el niño como que le cuesta un toque volver a conectar porque está como con ese resentimiento.
muy por encimita, eso es el apego ansioso. ¿Cómo se ve en la vida adulta? De ello soy un poco más needy, un poco más pega. Mi amor, ¿y por qué no me has respondido? ¿Estás ocupada? ¿Y dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Hola, hello. Y las 20 llamadas perdidas, ¿verdad? Cuando no me responde. Porque hay como una ansiedad, como un terror, un miedo a que me abandone, a que se aleje. Por otro lado, el apego evitativo es de más lo contrario. El niño que los papás realmente eran tan distantes, vean que no estoy juzgando por trabajo o por lo que sea, o porque de verdad eran distantes, aprende de chiquitito a jugársela solo, a divertirse solo, a tener sus juguetes, sus cosas, incluso sus amigos imaginarios, que es muy normal en niños, sobre todo que no tienen hermanos. Y, y más bien, ya cuando papá o mamá van o vuelven, ellos en lo suyo, ellos tranquilos, ni le dan bola. Entonces, es ese adulto que más bien en los vínculos tiene a la gente a una distancia segura. No quiero mucha vulnerabilidad, no quiero mucha exposición, no quiero que me respiren en la nuca, suave, no sea tan pega. Y lo que es muy curioso es que el ansioso y el evitativo calzan súper bien como en un rompecabezas medio tóxico. ¿Por qué? Porque dos ansiosos en realidad pueden abrumarse un poco, dos evitativos ni conectan, pero el ansioso y el evitativo es la combinación perfecta, porque uno va a estar detrás del otro y el otro va huyendo y eso estimula, porque de alguna manera el estímulo que lo tengo y me lo quitan es un poco más adictivo. Eso es como si usted quiere hacer a alguien adicto a una droga, lo que hacen los dealers es regalar un poco, quitar el estímulo para que luego estén con este síndrome de abstinencia, deseando consumir. Y bueno, todo mal con eso, pero es para ejemplificar cómo funciona a veces nuestro cerebro y nuestra psique. Ese retirar al estímulo me pone un poco más intenso, más compulsivo, más adictivo. Entonces, el ansioso está persiguiendo al evitativo, buscando acercarse, buscando conectar, y el evitativo está buscando su espacio, pero también como hay un vínculo, quiere reconectar, y por eso digo que es como como un rompecabezas un poquillo tóxico, pero una vez más, bajemos revoluciones, que ya les voy a debatir esta misma idea porque nada es tan rígido, pero es más o menos la explicación. Por último, el apego desorganizado, que realmente eso lo descubrieron investigadoras un poco tiempo después, que es el niño que crece en una ambivalencia entre amor y agresión, ¿verdad? Entonces, mamá que me ama, pero a la vez me pega y me agrede y me trata mal. El cerebrito del niño en su necesidad de supervivencia y no dejar de creer que el mundo es un lugar seguro, lo que interpreta es de no debe ser que hay algo malo mío. Tal vez si me porto bien, entonces me van a amar bien. Y tal vez esto es lo que merezco. Y entonces combina y acepta que de los vínculos de amor pueda venir agresión. Y es lo que vemos en relaciones adultas ya sí más complejas, ¿verdad? Cuando vemos ese amor y agresión. O nos peleamos terriblemente y nos mandamos al carajo y somos súper violentos. Y luego la reconciliación y el sexo es fuegos artificiales. Y necesito ese altibajo para estar en la relación. Dicho esto, uno, es una explicación muy por encima, no puedo profundizar mucho, pero dos, y esto es lo más importante, nada de esto es rígido. O sea, lo que acabo de explicar no son diagnósticos clínicos, no es una etiqueta psiquiátrica, psicológica. Es nada más como un poco de comprensión de cómo nos vinculamos y por qué sí, tal vez algunas experiencias de infancia pueden afectar en la vida adulta. Ahora bien, no solo las experiencias de infancia, ¿verdad? Igual sí en la adolescencia sufrí una ruptura amorosa, una decepción, o murió mi mamá cuando yo era adolescente, o incluso en la vida adulta, relaciones que he tenido, todo eso puede afectar un poco mi estilo de apego. Entonces, de verdad, no es algo tan rígido, es más o menos para entender un poquito cómo nos vinculamos. Incluso es curioso porque yo podría tener con mi pareja un estilo de apego un poco más ansioso y soy muy pega y paso muy encima. Pero con mis hermanos más evitativo o con mi papá más evitativo y me cuesta abrirme, me cuesta ser vulnerable. Para que vean cómo, insisto, esto no es una etiqueta rígida y es una comprensión más o menos de cómo nos vinculamos, pero no es una etiqueta ni una marca que me quiero poner. Yo soy ansioso, yo soy evitativo. No, no soy. Me puedo vincular un poco desde esta forma. Pero bueno, recordemos, la conducta no ocurre de forma aislada, no hay una sola causa que defina quién voy a ser, ni lo biológico, ni siquiera mi genética, incluso hormonal o nerviosa, no. Es el contexto lo que va a definir la conducta y eso es muy importante cuando hablamos, ahorita que vamos a hablar un poco más de crianza y demás. Pero para contarles un poquito de cómo aplica esto en temas de pareja, el que tenga el apego ansioso
va a tener una tendencia más a la corregulación. O sea, me peleo con mi pareja y necesito hablar. Insisto y llamo y no, tenemos que hablar ya y tenemos que resolver y no me voy hasta que no resolvamos. Y por el otro lado, el evitativo, que le sirve más la autorregulación, o sea, solito dice, mano, dame chance, ocupo ir a mi casa, ocupo respirar, ocupo estar a solas. Entonces, por eso les digo que la combinación es complicada, porque uno está ansioso por resolver ahí mismo y el otro ocupa su espacio y la respuesta es, no hay ningún malo aquí, no hay ningún mala persona. Son las necesidades, las vulnerabilidades de cada uno. ¿Qué debe hacer el ansioso? Y de nuevo, recuerden, no es una etiqueta, pero la persona que tiene una vinculación un poco más de apego ansioso, fortalecer las habilidades de autorregulación. ¿Cómo? Con meditación, con mindfulness, con terapia, con aprender a bajar revoluciones, aprender a regularme también solito y no solo con mi pareja. Y la persona habitativa, pues lo contrario, más bien aprender que cuando me siento mal, no aislarme y aprender a ser vulnerable y aprender a decir lo que me está doliendo y aprender a comunicarlo. Gente, la práctica es el maestro, todas las cosas psicológicas que aprendemos, no es que las entiendo y ya las aplico, no, hombres. Empiezo muy poco a poco y con los meses, con los años, cada día soy mejor en estas cosas, pero un poco ese es el reto del apego, ¿verdad? Cómo vincularnos. De hecho, hace un rato que les hablaba de la codependencia. Digamos que la persona con un estilo de apego un poco más ansioso, como más necesitado, más needy, puede caer fácilmente en un vínculo desde un lugar de codependencia. Porque yo con tal de que la persona no se vaya, que no me deje, que no me suelte, me sacrifico, me pongo de alfombra, le digo que sea todo, no pongo límites, no digo no. Entonces, cuidado con eso. Ojo, jamás estoy diciendo que cualquier persona con una vinculación más ansiosa termina siendo codependiente. Solo hay un poquito de vulnerabilidad a eso. Entonces, todo eso es para decir, usted y yo y sus hijos y su pareja, todos tenemos una naturaleza que nos invita al apego, que nos invita a la dependencia. Dejemos de luchar en contra de eso, dejemos de buscar el individualismo extremo y aprendamos a balancear, a negociar para encontrar vínculos profundos, porque es en esa dependencia, en ese apego profundo, que podemos tener una relación, por ejemplo, hasta que la muerte nos separe, que puedo tener hijos que conforme se vayan haciendo viejos, igual me amen y estén conmigo cerca y me quieran contar su vida, desde esa profundidad en el vínculo. Dicho eso, y voy a hablar un poquito más de crianza. Y paréntesis que hago un disclaimer. Normalmente cuando yo comunico trato de hacer charlas de una sola idea, un bottom line, para que sea más fácil de recordar. Hoy no, hoy estoy hablando como diferentes cosas porque quiero como aprovechar el tiempo y dejarles toda la información posible. Entonces hago el disclaimer para que me disculpen que estoy diciendo varias cosas y luego vamos a tener un espacio de dudas, consultas para que puedan sacar cualquier duda que tengan por ahí. Pero aterrizando un poco en temas de la crianza de la familia, probablemente con lo que están escuchando pueden estar pensando, uno, uy, mira, yo soy así medio evitativo o medio ansioso o medio desorganizado, pero probablemente además están pensando, yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis hijas tengan un apego seguro. Por supuesto que sí, porque con una seguridad de mi valor y mi autoestima, tienen una mejor regulación emocional. No, acá, no van a caer tanto en lo que les dije hace un rato. La autorregulación extrema de que cada vez que se sientan mal se aíslen, o la corregulación extrema, que cada vez que se sientan mal, si no tienen alguien que les solucione, entran en crisis, ¿no? Una, un balance, un poquito de las dos. Además van a tener más apertura para explorar el mundo, porque al final, ¿qué es lo que hace la ansiedad y la inseguridad? Tener miedo a todo, no quiero explorar, no quiero arriesgarme, no quiero ser vulnerable, porque si me sale mal, porque si experimento rechazo, porque si experimento abandono o fracaso, se me cae el mundo encima. Pero este chico, este niño que crece con un apego seguro, va a tener más apertura a ser vulnerable, a exponerse y como les mencionaba hace un rato, el trabajo de Brené Brown implica vulnerabilidad, implica exposición, el camino al éxito en el amor, en el trabajo y en la vida personal. Vulnerabilidad. Por supuesto, habrá una autoestima más estable y mayor resiliencia, por lo que les explicaba. Un fracaso no me define, un rechazo no me define. Y sí, me terminó la huila en la adolescencia. Qué triste, qué dolor y la llorada. Todo eso está bien. Pero no mi autoestima al suelo. No mi seguridad al suelo. Incluso, para hablarles aquí algo muy duro que uno ve en la clínica muy constante es una correlación entre las decepciones amorosas y cierta ideación suicida.
Muchas personas que dichosamente no llegan al acto de atentar en contra de su vida, pero incluso que lo piensan, muchas veces pasa después de una ruptura. Es que mi vida no tiene sentido. ¿Qué voy a hacer ahora sin ella, sin él? Ya no quiero nada, no quiero vivir. Y si lo analizamos así en frío, decimos, wow, qué terrible. Es que una persona tiene mucho valor y muchas razones de vivir que no son solo su pareja. Incluso podría el día de mañana tener otra pareja. Pero a veces el dolor de la pérdida emocional es tan profundo que me lleva hasta a pensar cosas tan duras como en contra de mi propia vida. Y eso nos evidencia que no hay en el fondo un apego tan seguro, una autoestima tan sana. Por cierto, la buena noticia es que yo descubro esto hoy o en la adolescencia o en la edad que tenga y todavía tengo la oportunidad, porque no es rígido, de moverme hacia una vinculación más segura en el apego. No es que ya estoy destinado a siempre tener el estilo que tengo ahorita. Pero bueno, sigo un poco más enfocado en los chicos, no solo en nosotros, los más grandes, para pensar esto. Entonces, ¿cómo hago para facilitar esto en mis niños, en mis hijos? Lo paso un poco rápido y luego si hay dudas lo podemos profundizar. Validar emociones. O sea, esto es lo contrario a, ay, no llore por eso. Ay, eso no es nada. Ay, no invente, chiquillo. ¿Verdad? Suena un poco como a mis tías y abuelas en mi época cuando era chiquillo, versus decir, no, mi amor, entiendo que estás triste, entiendo que eso se te frustre mucho. Aún así no te voy a dar el juguete, aún así no te voy a comprar esto con el berrinche, pero puedo entender que te duele. Entonces, esa validación, no es decirles que sea todo, es validar la emoción. Reparar conflictos después de los errores, y esto es, papás, mamás, claro que se vale pedir perdón. Tener autoridad no significa no equivocarse, por el contrario, la vulnerabilidad en la autoridad implica que yo puedo decir, mira, mi amor, me equivoqué, qué pena, perdón. Y eso da más credibilidad, no quita credibilidad. Por supuesto, ofrecer la presencia emocional, la atención, no solo supervisión, ¿verdad? No solo reglas, límites y consecuencias, sino también abrazo, cercanía, curiosidad. ¿Qué te hizo sentir esto? ¿Por qué estás así? Contame. Esa cercanía. Por otro lado, la parte de generar rutinas y predictibilidad es importante. De hecho, cuando hablamos de afecto y límites y este balance entre ambas, es porque los niños no solo van a tener seguridad por saber que son amados, sino que van a tener seguridad por saber cuáles son las reglas del juego, cuáles son los límites, porque sé que si juego dentro de estas reglas estoy seguro y sé cuáles consecuencias tengo. Entonces, a la vez, también la estructura va a brindar seguridad y autoestima en los chiquillos. Permitir autonomía gradual, o sea, acompañar sin sobreproteger. Y yo creo que esta parte es muy difícil, ¿verdad? Porque amar mucho a mis niños implica querer cuidarlos de todo, que no me les pase nada. Ojo, hasta como hablamos, ¿verdad? Muy entico. Uy, que no me le pase nada. O sea, ya lo hice en primera persona plural, como si fuera parte mía, porque así se siente el amor a los niños a veces, como una parte de mí misma. Pero, mamás, papás, el brete está en irlo soltando porque recuerden, vamos a pasar de una dependencia sana vertical desde que nacen a cada vez una dependencia sana más horizontal en la adolescencia y hasta que lleguen a la vida adulta, y eso significa ir soltando poco a poco y ellos van a desarrollar confianza en sí mismos, un apego seguro. Y por supuesto, el afecto, la conexión en el día a día, en la cotidianidad, hasta en el juego, la cercanía, ahí sí no hay quite. O sea, de nuevo, si lo... No me gusta ponerme tan biológico porque también hay otra cosa ahorita en la divulgación moderna que es el exceso de neurocentrismo, ¿verdad? Hablar de hormonas y neurotransmisores o poner una imagen del cerebro, igual usted no entendió nada porque no es médico, menos neurólogo. Entonces, no me gusta profundizar mucho en eso y también tengan cuidado porque se puede hacer mucha publicidad y divulgación engañosa desde el neurocentrismo. Pero por poner solo un ejemplo, una de las hormonas que tienen que ver con el apego, con la seguridad, con la empatía, es una que se llama oxitocina. Y justamente cuando yo vengo estresado y tengo ese abrazo de mi pareja, o cuando este niño viene llorando y encuentra el abrazo de su mamá, de su papá, segregamos oxitocina que nos ayuda a bajar cortisol, estrés, angustia, nos ayuda a bajar esa tensión, ese terror al mundo, porque estoy en un lugar seguro otra vez. Entonces, o sea, la cercanía emocional y física de los padres y los cuidadores con sus hijos es fundamental para generar ese apego seguro. Entonces, recuerden esto y llévense esta idea. Ese apego seguro, o sea, esa cercanía, ese cariño, esa validación emocional, no es que los va a hacer más dependientes, porque diría, uy, ¿será que se hacen muy pegas y muy niris? Y más bien el día de mañana van a ocupar siempre de depender de alguien más. No, 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 no.
no va a ser niños o el día de mañana adultos más dependientes. Por el contrario, van a tener tanta seguridad para explorar el mundo con más confianza en sí mismos, en sí mismas. Entonces, eso es un mega resumen de una gran teoría que ya tenemos como 70 años estudiando de la teoría del apego para poder acompañar, guiar a los niños desde el amor, que se sientan muy amados, a la vez muy cuidados y con reglas y límites claros, pero no desde la sobreprotección, sino soltándolos y que desarrollen autonomía. Em, Ahora voy a hablar de algo que tiene que ver igual con los chicos, con la crianza, con el bienestar de la familia entera, pero que sobrecae un poco la responsabilidad en la pareja, en los sistemas familiares donde hay una pareja de hombre, mujer, dos hombres, dos mujeres, o el sistema que sea, pero hay una pareja que está ahí al frente. Para eso es importante establecer como una idea de la psicología que es la familia es como un sistema, ¿verdad? Hace un rato yo les decía, no somos resultado de una sola cosa, sino de un contexto general. Y el contexto general va a afectar el desarrollo del niño y entender que la familia es un sistema, es como decir, como un carro, ¿verdad? O sea, el carro sin una llanta no anda, pero tampoco anda sin motor, o por lo menos no anda bien sin una cosa. Y no podemos poner la llanta en la manivela, porque aunque sea redonda, no funciona. Así es la familia, es un sistema que en conjunto, si funciona bien, andamos bien. Pero cuando un miembro, una sola parte cambia, disfunciona o está en crisis, va a afectar el resto. Ni peleemos en contra de esto, hay que entenderlo, abrazarlo y aprender entonces a vernos como un conjunto, como un equipo, porque eh, es tan profundo lo que va a afectar el contexto, el entorno familiar en el desarrollo de autoestima y el desarrollo de la persona que hay que darle atención a esto. De hecho, la psicología que ha pasado por diferentes etapas hasta llegar a lo que llamamos hoy terapias de tercera generación son las más científicas porque se han hecho ya con full research, estudios rigurosos como deben ser. Se les llama terapias contextuales porque lo que más hemos descubierto es que no es el poder de la mente, ni el pensamiento positivo, ni la fuerza de voluntad lo que más define la conducta, es el contexto. ¿Y cuál va a ser el contexto más importante en la niñez y la adolescencia? La casa, el ambiente familiar. Hasta luego con esperanza, porque es normal que en la adolescencia yo diga, no, hombre, yo siento que la tele, las redes sociales, TikTok, los chiquillos, eso va a tener más influencia que la casa. No, 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 no. Nada va a tener más peso sobre la conducta, el desarrollo, la autoestima y la personalidad de sus chicos que lo que pasa en casa. Entonces, a la vez, es un mensaje esperanzador, aunque también es de tremenda responsabilidad. Pero dicho eso, quiero decirles esto. Lo que vean en casa a nivel de familia, eventualmente un poco lo van a replicar. Y el sistema familiar van a ver roles, ¿verdad? Prestemos atención, mira, como que en casa mamá es la cuidadora, es la que siempre le resuelve a todos. O hay un hermano, como dicen, la oveja negra, ¿verdad? Hay uno que es el rebelde y entonces siempre le dan más atención a ese y los otros que se portan bien, mejor les restan atención y pobrecillos porque se han acostumbrado más bien a andar calladito para no hacer más bronca. O hay uno que es el mediador, que es el que siempre todos recurren. Entonces, como que se establecen roles, alianzas a veces, ¿no? Yo sé que si yo hablo con mi papá, él va y se pelea con mi mamá por mí y me defiende. Y de alguna manera, lo que llamamos homeostasis familiar en los sistemas familiares es esa búsqueda de volver a esa normalidad. Pero ojo, esa normalidad podría no ser óptima. O sea, yo atiendo todo el tiempo parejas que están en una normalidad de desconexión. O sea, la pareja, el romance, el sexo, eso que vaya en el olvido, hace 84 años como el Titanic. Pero no, tampoco hacemos para separarnos o hacer un proceso terapéutico de familia. No, no, no. Volvemos a esa normalidad y aunque no es buena, aunque no es sana, pero es el viejo conocido y buscamos eso. Entonces, que el cuidador siga siendo cuidador, que el rebelde siga siendo rebelde y no arreglamos. Cuidado con esto. Por eso es tan importante entender la familia como un sistema y entender que el contexto va a definir en gran parte cómo nuestros hijos van a amarse y a amar. Porque gente, al final los niños, y de nuevo adolescentes, conforme van creciendo, van a aprender acerca del amor viendo a los padres, viendo cómo se aman. Entonces, de alguna manera, proteger la pareja y tener una relación de amor sana es proteger a los chicos también. Eh,
Hace un rato les mencioné a Eric Fromm, en este libro El arte de amar, él pone algunos conceptos interesantes. Y es que el amor, si es como un arte, hay que aprender muchos principios, porque tiene muchísimos. Si usted quiere aprender violín o algo, vieras el montón de teoría que tiene que aprender. En el amor es similar. O pues si usted quiere ser un crack en CrossFit o en cualquier deporte, tiene que aprender mucho los principios y practicar mucho para la expertise. Y así es el arte de amar. Voy a establecer algunos principios que tienen que ver propiamente con la pareja para ya luego pasar a la parte de preguntas. Pero esto es una revisión rápida de principios fundamentales. Gente, es normal que el amor cueste mucho. Vamos a ver, por milenios y siglos el matrimonio era supervivencia, economía, ¿verdad? Un acuerdo económico, dotes y tener hijos y preservar la especie. Así fue por milenios. Hace un par de siglos, como en la época victoriana, el romance y Jane Austen y todo esto, ya le metemos la parte romántica, ya no solo el acuerdo de dotes y plata, sino también el romance, muy bonito. Pero del siglo pasado para acá, sobre todo como a mediados para acá, le metimos al amor todo. Entonces ahora es, sí, la supervivencia, la estructura, la economía de la crianza, pero también tiene que haber una gran amistad, tiene que ser mi confidente, pero también la pasión, tiene que ser incluso pasión erótica, ser el Kama Sutra, pero a la vez mi apoyo emocional, pero a la vez mi coach personal, financiera, mi coach que me motive para hacer ejercicio, la que me ayuda a encontrar ese sentido existencial. O sea, le hemos puesto a la pareja toda la carga que por milenios era la carga de toda una sociedad, de toda una tribu, de todo un montón de gente y ahora les toca solo a dos. Y digo esto más bien con compasión para decir, si les cuesta, si el amor les cuesta, es normal. Es que no es natural todo lo que estamos depositando en la pareja y cuesta mucho y por eso aprender el arte de amar es un gran reto, porque nunca le hemos pedido tanto al amor de pareja propiamente como lo hacemos hoy. Voy a decirles rápidamente lo que hace que una pareja se arruine. Por muchos años, bueno, perdón, lo que les mencioné hace unos momentos de esta evolución en el amor, Eli Finkel, que es un psicólogo buenísimo, lo desarrolla lindísimo en un libro que se llama The All or Nothing Marriage, como el matrimonio de todo o nada, por aquello de la referencia. Igual si alguna quieren preguntarme luego, se las doy. Nada de esto lo invento yo nada más estoy divulgando de lo que los grandes investigadores han descubierto. Y entre los grandes investigadores está John Gottman. Este señor y su esposa Julie Gottman, perdón, son los papás de los tomates en pareja, porque dijeron, vamos a dejar de tantear y vamos a hacer ciencia y tienen más de 50 años estudiando parejas como ratas de laboratorio para entender qué predice el éxito o el fracaso matrimonial. Y lo que predice el fracaso, ojo, no son las infidelidades, que yo sé que es horrible, es una experiencia terrible, un trauma al vínculo, pero la mayoría de veces en las infidelidades la gente sigue. Y lastimosamente voy a decir esto, la mayoría de parejas pasan por infidelidades, pero casi siempre se sigue. No estoy celebrándolo, es algo muy doloroso, pero lo que realmente hace que un matrimonio probablemente se pierda son esas cuatro cosas que, como metáfora, Gottman le llama los cuatro jinetes del apocalipsis: la crítica, la respuesta defensiva, el desprecio y el stonewalling, ¿verdad? Es el término en inglés que es como un distanciamiento emocional. Muy rápido. La crítica es cuando yo, ante una molestia, ataco a la persona. ¿Por qué? Porque yo sí me puedo molestar con mi pareja y hacer una queja. Mira, mi amor, te he pedido o habíamos llegado al acuerdo de que si llegabas tarde me avisaras, si no me avisaste, por favor, hacelo. Sí se vale esa queja. Me sentí preocupada, estuve frustrada y no podía dormir. Por favor, cumplí el acuerdo. Perfecto, sí se vale. ¿Cuál es la diferencia con la crítica? Cuando ataco a la persona. Qué raro vos, siempre lo mismo, estás viendo cómo escapas de la casa, buscando calle, siempre con los demás sos un sol y aquí en la casa es un bostezo. Ataqué a la persona. Ese es el problema. Y muchas veces se relaciona con el siguiente problema, ¿verdad? La siguiente toxina, que es la respuesta defensiva. Cuando la persona me hace una queja y yo en vez de validar le digo, ay, siempre lo mismo, ya vas a reclamar. Di, pero la semana pasada vos no hiciste lo mismo. Ah, pero no ves todo lo otro que sí hago, ¿verdad? Cualquiera de las anteriores, si le suena familiar, es un ejemplo de respuesta defensiva, es natural. Nuestro sistema nervioso en la respuesta de alerta se defiende, fight or flight, ante un ataque y cuando mi pareja me ataca, se me olvida que somos equipos y me pongo más como contrincante y hay que luchar con todas las fuerzas en contra de esto porque cuesta mucho. Pero en vez de defenderme, lo que toca es validar aunque no tenga del todo razón la pareja. Validar, decir, uy, amor, puedo ver cómo te sentís, lamento que te sientas así, no quisiera que te sientas así, de verdad, voy a hacer este esfuerzo. Entonces hago una validación y un compromiso, el que sea. Voy a tratar de hacer esto para evitar que te sientas así. Y después, solo después, porque aquí el orden de los factores sí altera el resultado,
Puedo dar mi versión y hasta defenderme tal vez, pero solo después de que validé. Entonces, por eso hay que evitar la respuesta defensiva. Desprecio es ya cuando ofendo, maltrato, ese sarcasmo que humilla, todo tipo de agresión, terrible. Y el distanciamiento emocional es eso, cuando ya somos como roommates, como dos desconocidos, la ley del hielo. Y cuando estos cuatro jinetes del apocalipsis están en una relación, pasado el tiempo de la crónica de una muerte anunciada, esto sí los va a llevar a un divorcio. Porque llega un momento donde después de tanta desconexión, ¿ya para qué? Alguno dice, yo ya hice el duelo en la relación. Me dicen, ay, doctor, miras que ya yo venía haciendo el duelo hace 1 o 2 años y un día él o ella hizo tal cosa y algo en mí se rompió y ya no hay nada que hacer. Ya no lo amo, ya no quiero nada. No fue tal vez una infidelidad, no fue tal vez un gran acto, fue los años de desconexión descuidando estas cosas. Entonces, mucho cuidado con esto. No estoy diciendo que entonces sí haga infidelidad y no, 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 menos. Nada más que es curioso que la mayoría de personas ante una infidelidad sigue, pero estas cosas sí predicen más un divorcio, así que mucha atención. Ahora bien, voy a decirles ya tres cosas para aterrizar. ¿Qué nos dice la investigación de Goldman de algunas cosas que más bien previenen la desconexión, que ayudan a que una pareja esté conectada? Ojo, no es la propuesta de matrimonio en París, no son los megaviajes, no son los regalos increíbles, que todo eso sí lo pueden hacer, qué dicha, qué bonito, pero no es eso. Lo que protege una relación es cuidar la conexión. Y esto que él llama Bits for Connection, lo pongo en inglés por si lo quieren googlear, porque las traducciones a veces lo cambian, pero son como peticiones de conexión. Es cuando una pareja hace un gesto, un comentario, algo para que usted le dé bola, ¿verdad? Para buscar una respuesta emocional del otro. Entonces, lo importante no es hacer grandes cosas, sino dar bola, así en tico, darle importancia a lo que la pareja me dice, acercarme. Si mi pareja me dice, mira qué lindo el atardecer, yo podría estar con mi celular diciendo, ajá, sí, ¿le doy bola o le ignoro? Incluso si su pareja le dice, mira qué golazo, y a usted ni le gusta el fútbol, pero no importa. Diga, uy, wow, y qué rajado, eso que es muy, muy raro que lo haga, eso es muy crack. Dele bola, métase en la vara, pregúntele. No importa que eso no le importe, pero lo que importa es darle importancia a lo que al otro le importa. Aunque suene como un juego de palabras loco, así es el amor. Darle bola, darle importancia, acercarse y no distanciarse. Los celulares son terribles, no distancian. La persona me está cantando algo importante, yo en el teléfono, fatal. Mande el teléfono al carajo y dele bola a su pareja porque esto protege y hace una diferencia entre esos que están viejitos y todavía se quieren y se llevan super tuanis y aquellos que se desconectaron en el camino. Por otro lado, ¿cómo manejamos el conflicto? Recuerden lo que les dije, ¿verdad? Haciendo una queja vulnerable y no una crítica a la persona, evitando la respuesta defensiva, eso recuérdenlo. Pero hay otro descubrimiento que hace Gottman y es lo que llama attempts of repair, y como intentos de desagravio. Y esto es un arte bien difícil, pero las parejas pro lo llegan a dominar. Son acciones que ayudan a reducir la negatividad y reconectar en medio de una bronca, ¿verdad? Porque, sí, estoy molesto, estoy incómodo y la cosa se va encendiendo efervescentemente. Yo puedo, con la respuesta defensiva, meterle más carbón al fuego o puedo hacer algo que yo sé que a mi pareja le ayuda a regularse. Por ejemplo, voy a empezar de abajo para arriba, bajar intensidad, como verdad, en vez de levantar la voz, respirar, hablar suave o decir, mira, amor, entiendo lo que estás diciendo. O, hey, perdón, podemos empezar de nuevo. Le toco la mano o le hago una caricia que lo que le estoy diciendo es, mira, quiero conectar con vos. Nuestra conexión es más importante que el enojo que tengo ahorita. Es irlo descubriendo. Em, me hace bueno, me hace gracia, no, he aprendido en mi relación de pareja que el contacto físico y el abrazo ayuda. ¿Verdad? Cuando mi novia me quiere matar, normalmente parar y abrazar le ayuda como a... Entonces, todavía estoy vivo gracias a eso. No es mentira. Pero sí es cierto que descubrir esas cosas son una salvación para la relación. Porque, ojo esto, la mayoría de broncas de las parejas son tonteras. Y esto estadísticamente se los puedo contar y lo pueden ver. Son tonteras, peleamos por cualquier tontera, pero el problema es cómo lo manejamos. Entonces, estos actos que ayudan a bajar revoluciones y reconectar son fundamentales. Incluso el humor. Pero cuidado con esto, porque si mi pareja está enojada y yo hago una broma que le cae mal, ya se terminó de enojar más. Es saber que hay algunos inner jokes o cosas que yo sé que puedo hacer y ayudan como a bajar.
Esos serían los intentos de desagravio y les invito a que los descubran, que los analicen, que los piensen, porque es único en cada pareja. Yo no le voy a decir cuál usar. Usted tiene que descubrir con su pareja cuáles son esos que ayudan a bajar en vez de aumentar los ánimos. Pero, cuando ya no lo lograron porque van a fallar, la práctica es el maestro y en la práctica van a fallar muchas veces antes de ser pro en el manejo de conflictos, a veces hay que parar, ¿verdad? Cuando ya llega un punto donde, mírase, ya usted tiene el corazón así, ya siente ese hueco, ese revoltijo en la panza y ese enojo, ¿verdad? Ya el cortisol y la adrenalina lo tienen usted en modo animal, ya no está en modo racional. Es mejor parar. Es mejor parar porque ocupo ayudarle a mi sistema a regularse. Y eso me va a llevar de 20 a 30 minutos. Entonces es mejor parar un rato y retomar luego que seguir peleando cuando ya perdimos la parte racional porque estamos desde las tripas peleando. Entonces eso es un poquito como las ideas. Dejamos de discutir, pausamos, nos autorregulamos. ¿Cómo? Bueno, ahí está la parte de saber autorregularse, caminando, meditando, haciendo una oración, rezando, respirando, escuchando música, lo que sea, que usted sabe que le ayuda a bajar y hasta después volver al tema. Es más efectivo esto estadísticamente, científicamente, que tratar de aplicar las técnicas de comunicación no violenta, de escuche, repita empáticamente, llegue a acuerdos. Es mentira, gente, ni lo intenten. Cuando ustedes están muy enojados, ni se puede. Esa empatía ya se les fue al carajo. Paren, paren un rato y eso nos va a proteger como relación. No es evasión, es regulación y, y cuida más la relación haciendo esto. Dicho esto, voy aterrizando. La meta como pareja no es criar o ser personas que no se necesiten. Es capaz de ser capaz de necesitarnos desde un apego seguro para que con libertad tengamos un amor profundo, donde podemos ser nosotros mismos, pero a la vez nos necesitamos y a la vez tenemos autonomía. Yo sé que es un balance difícil, pero olvídense de la independencia. Nos necesitamos y lo podemos hacer de manera sana, vertical con los chicos, acercándonos poco a poco a una horizontalidad y horizontal con la pareja. Eh, Aterrizo con esta frase, amar, de Eric Fromm, de este libro El arte de amar. Amar a alguien no es meramente un sentimiento, ¿verdad? Han escuchado, el amor no es una emoción, es una decisión. Si es una decisión, es un juicio, es una promesa. Y cuando está difícil y cuando no tengo ganas y cuando me cuesta, igual se hace, porque es una determinación, no una emoción. Gracias de verdad por los que han estado acá, gracias por la atención, no me han interrumpido mucho, pero a partir de ahora paro porque me parece que será muy enriquecedor escuchar sus comentarios, preguntas, quedo a la orden de aquí hasta medianoche, soy de ustedes. No, mentira, no sé cuánto tiempo, pero aquí yo estoy con toda la disposición. ¿Cómo podemos desaprender para soltar y ser un mejor esposo? Bueno, tenemos que empezar por definir qué quiero desaprender. Por ejemplo, yo he aprendido a defenderme, incluso como hombre, porque en el barrio, en mi familia y en todo, ningún hombre da el brazo a torcer nunca, y es hasta parte del mandato de masculinidad que tenía. Bueno, primero lo identifico, porque cuando lo identifico ya estoy preparado, ya estoy previamente sabiendo que cuando estoy peleando y estoy siendo Jalisco, como decimos en Costa Rica, tengo que respirar y empezar por decir, mira, amor. Me cuesta pedir la disculpa, me cuesta el brazo a torcer, pero voy a aceptarte esto. Estoy siendo, me está costando no ser Jalisco y ahí empieza el proceso. Pero, de nuevo, sería identificar cuál es el área que quiero trabajar, tener la vulnerabilidad de comentarlo, mi amor, estoy trabajando en esto y me está costando, pero te doy permiso de que cuando me está costando y vos lo ves, decímelo. Y yo me comprometo a bajar un par de rayas, respirar, irme a la media hora que dijo el psicólogo y luego volver más calmado, pero empezaría por identificar cuál es el área y comprometerse en equipo. Recuerden esto, somos interdependientes, no necesitamos que mi pareja sea parte de mi equipo para mejorar, que, que mi pareja sea parte de, de mi descubrimiento y de mi conciencia, no tengo que hacerlo a solas. Voy a poner un ejemplo que se sale de esto, pero los celos en la pareja. Es absurdo decir, ah, no, usted vaya, trabajese solo, termine, arréglese y luego venga ya sin celos. No, güey, es que los celos son una emoción social. Ocurren cuando estoy en pareja y empiezo a experimentar cosas. Y se sanan también en pareja de un ambiente de vulnerabilidad, de empatía, acuerdos, comunicación sana, pero somos equipo y lo resolvemos en equipo. Pero bueno, si la pregunta la quiere hacer más específica o alguien, con todo el gusto. Adelante.
Sí, de hecho yo lo que me refería, Gilbert, es cómo uno puede identificar, pues precisamente aquellos comportamientos, porque es muy fácil que otro lo vea a uno y que por ende diga, ve que esto otro, ve aquí, mientras que uno mismo se ve a sí mismo cuando está pues fallando. Entonces, pues claramente que eso es más difícil. Por eso decía, cuando ya me dicen cómo puedo lograr tener una estructura de pensamiento que me ayude a desaprender para poder llegar y soltar y ahora sí pues construir algo no sobre la verdad de la otra persona, sino pues de un acuerdo, como bien decías, en donde podamos a partir de ahí pues seguir construyendo una relación larga. Y es que precisamente pues uno va enfrentándose a nuevos retos, es verdad, ya por ejemplo en el caso nuestro tenemos 24 años de ser pareja, pero que igual, pues los retos se mantienen vivos siempre, ¿verdad? Y a veces lo que antes era más simple, ahora tal vez es más complejo o tal vez ahora hay otras cosas nuevas precisamente por la evolución de la vida en un montón de temas. Entonces, por eso hacía la pregunta, ¿verdad? Siempre igual general, porque en este momento no hay algo específico, pero qué interesante sería cómo yo puedo desaprender algo que tal vez para mí es correcto, pero para otro no, pero que al final termina siendo un acuerdo para poder seguir construyendo y coexistiendo juntos. A eso era lo que me refería. De acuerdo. Quité la presentación, y incluso si quieren poner las caras y así, más tuanis, para no estar tan solos José y yo, pero si no, también todo bien. Este, bueno, muy valioso esa idea, cómo una vez que identifico cambio, porque ese ya lo entendí, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? Un poco desde la psicología clásica, cognitiva conductual, como el trabajo de Albert Ellis, padre de la terapia racional, no, terapia emocional, racional, conductual. Terapia racional, emotiva, conductual. Eso es un lagunazo. Si yo soy experto en el área y se me olvidó el nombre. Pero bueno, ya es la hora. Estoy atendiendo desde las 8 de la mañana. La idea de la TREG o de hélice es usted va a modificar el pensamiento y eso va a hacer que de manera natural modifique la conducta. Entonces, yo antes tenía esta idea, pero la debatí, hice este debate cognitivo, me convencí de lo contrario y eso va a facilitar que me sienta y me comporte diferente. Sí tiene mucho sentido, aunque no siempre va a funcionar así al 100% y explicándolo un poco más flexible, diría que a veces cambio el pensamiento o a veces no lo cambio tanto, pero empiezo con la práctica. Entonces, cuando yo defino empezar a aplicar estas cosas de cuando mi pareja me dice algo, ojo este ejemplo, me reclama algo y ni siquiera estoy de acuerdo, ni siquiera tal vez tiene la razón objetivamente, pero como mi objetivo ya no es ganar la batalla, porque las batallas de nuevo casi siempre son tontas y en un año y en 80 años, si estamos juntos, esa batalla importa un carajo, pero la conexión importa todo, entonces yo digo, no me voy a defender, voy a validar y me voy a hacer un experto en validar antes de defender y discutir. Empiezo a modificar ese comportamiento y poco a poco la emoción se fue acomodando al comportamiento. Incluso a veces cambié primero el comportamiento y luego ya la mente se acomodó. Por poner otro ejemplo, esto es como el que ya se mete al gym y no tiene ganas, no está convencido ni tiene ánimo, pero lo hace a punta de determinación al inicio y luego ya le empieza a gustar, luego emocionalmente lo disfruta más y luego mentalmente dice, uy, qué chiva que cambié de hábitos. Entonces, le diría que nos comprometamos con el comportamiento a veces de estas cosas, por lo menos específicamente. No defenderme y validar. No atacar a la persona y exponer vulnerablemente lo que me duele, hablando de la situación y no de la persona. Y el cambio se va a ir dando, por lo menos en este contexto específico de pareja. Saludos a los que tienen las caritas por ahí, que tuanis, vernos más como humanos. Em, Dice Pablo, ¿en qué medida ese individualismo social y comunitario ha complejizado el desarrollo de vínculos sanos, tanto a nivel de pareja y familiar, en una gran medida, en una gran medida? De hecho, es irónico. Vamos a ver, los que ya estamos como de 40 o más, vimos esta diferencia cuando estamos en la escuela y colegio, psicología y estas cosas, medio se escuchaba algo. Hoy todo el mundo, cualquier niño, adolescente ha escuchado de relaciones, de amor, de todo esto hasta en TikTok se educan, pero hay muchísima información. Y aún así, estamos mucho mejor. Los índices de satisfacción de pareja, de matrimonios, están mucho mejor. No. Paréntesis, hay cosas que se han mejorado como sociedad, eso sí, ¿verdad? Dichosamente, los índices de abuso sexual han reducido un montón
Gracias a Dios, gracias al trabajo, gracias al feminismo y gracias a los avances sociales que hemos hecho, eso sí. Pero la otra parte, lo que es como familia, pareja, vínculos, no, lastimosamente no estamos mucho mejor. Entonces, tiene que ver con este exceso más bien de comunicación psicológica, individualista, donde yo y mis límites y validarme y me olvido de validar al resto y solo a mí. Entonces, yo por eso peleo en contra y les digo, aprendamos así tener apego, así tener una dependencia, pero horizontal y sana, porque el exceso de individualismo nos está quebrando como sociedad y vamos a terminar de dejar de reproducirnos y exterminar la especie antes que exterminemos al planeta porque vamos mal por ese lado. Así en pico, quitémonos un toque el miedo de vincularnos. Sin miedo al éxito, hay que dejarnos querer y con todo el riesgo que eso implica, porque amar es un gran riesgo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Leo dice muchas gracias por la charla, como siempre Leo y Mario un saludo, qué lindo verles por acá. Eh, y no, un mensaje muy lindo, más de gratitud y de saludos. Entonces, más bien, gracias a ustedes por estar acá, gracias por ser parte de esto. Son grandes especialistas en medicina que respeto muchísimo y es muy bonito compartir en temas de salud de diferentes áreas, desde la ciencia, porque o si no me regañan. Yo atiendo mucho médico, es vacilón, ¿verdad? Porque entonces yo digo, "Mae, yo quiero estar explicando cosas de biología y del cerebro, son médicos y especialistas y aún así es muy lindo crecer juntos, entonces súper tuanis. Dice, no entendí, ser especialista en validar, pero eso no puede llegar a ser peligroso. Entiendo que no se puede, que, que no se debe de ser individual, ya que es malo para el ser humano, necesitamos conexión, pero al validar tanto, no se puede perder uno. Vieras que es una pregunta muy válida. Justo la última pareja que tuve hoy ahorita, el mamá me decía eso. Dice, sí, yo entiendo, pero lo que me da miedo es que si valido tanto, dice, monte ella en la arepa voladora y siempre tenga la razón y sea demasiado exigente. Entonces, es una pregunta totalmente válida. La respuesta es uno. Recuerden el orden. No dije que no de mi punto. Dije que el orden de los factores sí afecta el resultado. Siempre empieza por la validación, un compromiso, y después, que después puede ser al minuto o al día o a la semana o en la siguiente terapia de pareja. Pero después puedo defender, dar mis puntos y buscar ese encuentro. Pero cuando valido primero, en ese orden, cuido la conexión. Entonces, sí, el balance es un arte complejo, porque tampoco es que si mi novia me dice, estoy muy enojada con, no sé, con mi suegra, con su mamá, que me hizo una conchada, vamos a ir a matarla o a quemarla de la casa, yo voy a decir, uy, sí, la voy a validar y le digo que sea todo. Pero es decir, uy, amor, sí, entiendo que estás súper frustrada y que quieras matar a mi mamá y, y lo tienes razón o puedo entender esta parte y ya luego le ayudo a no ir a quemarle la choza, pero sí, el no perdernos implica que voy a validar la emoción de la persona, voy a validar y dar importancia a su dolor, voy a reconocer eso, voy a ver cómo me puedo comprometer, pero también luego voy a dar mis puntos de vista y vamos a buscar acuerdos. Y si no lo estamos logrando, vamos a terapia pareja, eso sí, con un buen terapeuta pareja y, y aprendemos a buscar esos puntos medios. Pero sí, es un balance, no es decir sí a todo porque eso sería un problema en los límites. Un par de tips para evitar la respuesta defensiva. Las benzodiazepinas, no mentira, eso es broma, ansiolítico para no. Es broma, no me hagan caso y los psiquiatras me pueden matar. Em, sí es cierto que hay que respirar, porque voy a empezar validando por qué somos tan jupones en defendernos, porque así sobrevivimos como especie, porque lo que evitó que me comiera un tigre fue porque I can fight or flight, ¿verdad? Yo puedo huir o evitar o defenderme y la respuesta natural de supervivencia de mi sistema nervioso es eso, defiéndase. Entonces, reconocerlo y empezar por ahí y decir, ok, es natural lo que estoy sintiendo, es natural este enojo, pero voy a respirar y bajar, voy a asegurarme de entender y es como un ejercicio mental. No me voy a defender hasta asegurarme de que pude entender otro punto de vista. Y ahí sí puedo aplicar un poco esta técnica de escucha empática, decirme, amor, ok, puedo entender que te duele esto y esto. Y dar chance para asegurarme que entendí. Entonces, la repetición, ¿verdad? El repetir la información con mis propias palabras es un ejercicio que me obliga porque eso va antes de la defensa, la validación. Entonces, el repetirlo es un tip de decir, de si me obligué a escuchar antes de defenderme y conectar con la pareja. Eh,
y hacer un tipo de compromiso. De nuevo, aunque la persona lo que me esté pidiendo no sea tan acertado, pero un tipo de compromiso yo puedo hacer, mi amor, lamento que te sientes así. Aunque yo sí le avisé que iba a llegar y está enojada porque llegué tarde, pero es que quería que le avisaran todavía más antes, le puedo decir, mi amor, lamento que te sintieras así, voy así, ver cómo hago para avisarte antes o conversar un poco mejor y que no te llegues a sentir así en otra ocasión. Solo ese tipo de comunicación que no importa tanto el acuerdo como tal, sino la sensación de que le di importancia, es lo que nos ayuda. Entonces, por un lado iría la confirmación de la información y por otro lado hacer un compromiso, aunque sea un medio medio, pero un compromiso porque le estoy diciendo, estoy poniendo tu dolor por encima de mi ego y mi defensa. Y ahí conecta a la pareja. Y como les digo, si supieran que la mayoría de parejas pelea por tonteras, casi ningún problema es tan importante como la manera en que lo manejamos. Pablo, adelante. Muchísimas gracias, Gilbert, por la charla el día de hoy, a los compañeros y compañeras de Refugio por la organización y demás. Pero bueno, me quedé dándole vueltas un poquito ahora a lo que hablaba Carlos cuando hablaba de esta lógica del desaprender y cómo podemos ser mejores. Y voy a centrarme un poco en los hombres acá, porque creo que a veces es un poco más complejo, incluso lo hemos hablado a nivel de refugio y demás. En refugio está el grupo de parejas, está el grupo de mujeres, pero en algún momento hablábamos que qué complejo es en estos espacios comunitarios establecer grupos de hombres que nos acompañemos, que logremos enseñarnos, que logremos aprender de nuestras experiencias, de nuestras vivencias. Y es que en definitiva, muy pocos tuvimos un modelo positivo de lo que era ser pareja en nuestra infancia. Andamos probando con nuevos modelos, con nuevas formas, con nuevas ideas y no siempre nos sale tan bien. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, en algún momento de mi historia, ya incluso como profesional en psicología, llegué a trabajar con grupos de hombres y yo creía que me la sabía toda. Entonces, el momento que llego a los grupos de hombres y comienzo a escuchar sus vivencias, sus historias, sus problemas con sus parejas, con sus hijos, con sus hijas, con sus papás, con sus mamás, con sus pares, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeras, comencé a hacer check y todos los tenía yo. Entonces, en esos espacios particulares, tuve la posibilidad de ir identificando algunas cosas y muchas veces salía de los espacios, a pesar de que yo era el facilitador, con muchísimo aprendizaje personal. Entonces, tal vez incluso seguir reflexionando sobre esa posibilidad de generar espacios como comunidad, incluso repensarnos en algún momento la posibilidad de tener un espacio para conversar entre hombres de nuestras problemáticas, de las situaciones que vivimos y demás, entendiendo que ya hay otros espacios como de parejas y demás. Pero sí me quedaba pensando en eso, sobre la posibilidad de seguir aprendiendo en comunidad y un poco desde esa lógica que planteaba el individualismo. Por eso es que es difícil cuando ya ahora todo tiende a depender del vínculo de pareja, todo tiende a depender del vínculo familiar, porque ya ni siquiera conocemos al vecino de al lado, ya ni siquiera tenemos al resto de la comunidad que nos acompaña en distintos espacios. Entonces agradecerte mucho el espacio y ojalá que podamos seguir construyendo. Sí, definitivamente yo full les invito y les apoyo. Gente como ustedes que desde la fe, pero además con una visión también muy humana y muy científica, generan espacios seguros para las personas. Hacer espacios para hombres es fundamental, porque la estructura patriarcal que ha sido terriblemente tóxica ha dañado a las mujeres por 12.000 años, terriblemente, pero también a los hombres. O sea, los mandatos sociales que el patriarcado establece sobre la mujer y también sobre el hombre son terriblemente dañinos. Entonces, ojo, que no estoy diciendo, ay, pobrecitos los maes y dichosas las mujeres. No, no, el patriarcado ha hecho más daño a la mujer por siempre. Pero lo que nos daña a nosotros es también esta incapacidad de abrirnos, de ser vulnerables, y por eso sí somos tan machos y tan fuertes y nos suicidamos 4 veces más, 4 veces más que las chicas. Entonces sí necesitamos los hombres desapegarnos de esos
mandatos de masculinidad insana y no sabemos dónde hacerlo. Y si hubiesen espacios, facilitaría mucho. Entonces, primero les aplaudo a ustedes estos espacios y que hagan de hombre me parecería genial. Y si en algo les puedo aportar, con todo el gusto de fijo, es parte de mis pasiones y compromisos sociales. Dice por acá una pregunta, ¿qué hacer cuando uno siente que la relación necesita ayuda profesional, pero la otra persona no quiere ir a terapia ni reconoce el problema? ¿Cómo hablarlo de forma sana? Sí, tiene que engañarlo y decirle que va a ir a un restaurante y llega a la clínica. No, mentira, es mentira. De hecho, lo hago en broma y es al revés, porque muchas veces se los llevan casi que de las orejas. Y de ahí no, un principio fundamental del éxito en terapia es la disposición y la anuencia. Entonces, la respuesta sería... Si su pareja no quiere ir, vaya usted, empiece yendo usted a la terapia. Va a descubrir lo que tenga que descubrir, va a aprender a poner límites y hacer cosas que en el mejor de los casos hará que su pareja vaya respondiendo mejor y diciendo, mira, es que ya no me funciona, porque recuerde el contexto define la conducta. Parte del contexto de mi pareja que manipula o posee o agrede es que yo lo valido y se lo permito, porque lo ha hecho muchas veces y seguimos juntos. Cuando empiezo yo a establecer límites, la otra persona va a ver que ya no funciona y de nuevo, una de dos, cambia, mejora o incluso dice, mira, Di, como que esto de la terapia tal vez tenga sentido y luego se apunte. Pero bueno, ese es el mejor escenario, ¿verdad? El otro es, usted se da cuenta que está en una relación de pronto abusiva, insana, de poder y la otra persona no va a cambiar y ahí en la terapia va a obtener las herramientas para irse de un lugar que para usted no es sano. Entonces, en cualquiera de los dos casos que llegue a descubrir, la persona individual que sí lo reconoce, que vaya a terapia solita por lo menos de inicio. Mm, Estoy tratando de responder Muchísimas, concreto por el tiempo. no, Fabi, súper ¿cómo bien. estamos? No, estamos bastante bien con el tiempo. Tal vez yo quería aprovechar eh, primeramente para agradecerle de parte de Comunidad Refugio porque el mensaje realmente fue súper positivo. Creo que todos hemos aprendido bastante de esta charla, nos llevamos bastantes cosas. Entonces, muchísimas gracias, Gilbert. Tal vez ahí quería aprovechar el espacio por si quisieras brindar tu información de contacto, por si en caso de que alguna persona también desee contactarte y sepa de Ok, tu clínica y demás. Ujú. claro. Mi trabajo está en la parte clínica principalmente, entonces, para atención de niños, adolescentes, que yo no veo, pero tengo unas colegas que trabajan conmigo y yo veo, bueno, ellas también ven adultos, yo veo adultos y parejas. O sea, lo que quiero decir es que no lo estoy haciendo como publicidad solo por plata, aunque sí vivo de esto y con esto le compro mis frijoles y el alimento del perro y todo, pero de corazón yo creo que Dios me puso en esta vida para ayudar y, y parte del proyecto es eso, el trabajo que hago con mis colegas. Entonces, atendemos en Escazú, atendemos virtual, vemos niños, adolescentes, adultos y parejas. Y mi número es el 7019-3996. Lo voy a dejar en el chat. Y a partir de ahí me pueden contactar y ya sea para contacto con los otros colegas o lo que necesiten, ahí ya yo les puedo luego direccionar. Pero estoy a la orden y... Muchísimas gracias. También quería pues aprovechar, voy a compartirles un momento la pantalla, porque hablando también del tema de hombres, ¿verdad? Y masculinidad, pues para el próximo mes tenemos la charla de cómo ser hombres y no morir en el intento, que en los próximos semanas vamos a estar compartiendo el link con Pablo, con nuestro gran amigo Pablo Ramírez. Que está acá con nosotros también acompañándonos y entonces la idea acá es que sí, creo que es un tema bastante importante, ¿verdad? También aprovechando la celebración del Día Nacional de la Salud Masculina y Día del Padre y demás, entonces también para que lo tengan a bien. Y por último, ahí no sé si están viendo la pantalla de la charla, ¿no la vieron? No, No, Ahí está, me avisan, creo que ya. ahí bueno, va. ya. Ahora sí. Esa Ahora es, sí. perfecto. No, no, estoy entendiendo Zoom. Normalmente uso Teams, pero bueno.
Y adicional a eso, invitarlos, ¿verdad? Aquellos em, que nos han visitado que nos están aquí acompañando por primera vez, recordarles que Comunidad Refugio se reúne cada domingo a las 10:30 en el Teatro El Escenario en Plaza Tempo. Entonces, para de una vez hacerles la invitación por si gustan invitarlos, si gustan visitarnos. Entonces, pues eso sería de nuestra parte. Muchísimas gracias de nuevo.